a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este programa. Desde el Boletín Gabriela Mistral les saludamos a todos y todas quienes nos acompañan. Les damos una fraternal bienvenida a este nuevo programa que nosotros hemos llamado Gaza resiste, Palestina existe, haciendo y recordando este grito que ha sido entonado por miles y millones de personas a nivel mundial. Ya van 274 días de genocidio. 9 meses han transcurrido desde la invasión israelí a Gaza. 9 meses en donde Israel ha llenado de dolor, sufrimiento, pérdidas y miedo a la población palestina. Más de 40.000 palestinas y palestinos han sido asesinados durante este tiempo, de los cuales cerca de 16.000 son niños, niñas y adolescentes. Sumado a esto, ya van 37 menores que han muerto de hambre en las últimas semanas. Y más de 17.000 niños y niñas han quedado huérfanos con un futuro absolutamente incierto, viendo vulnerados sus derechos a una infancia segura y digna. En un informe reciente publicado en noviembre pasado por la UNICEF, señaló que Gaza es el lugar más peligroso del mundo para ser niño o niña. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos informó que cada día un promedio de 10 niños pierde una o ambas piernas debido a los ataques israelíes. Desde el 7 de octubre, Israel no solo ha atacado con constantes bombardeos a la población palestina, sino que también ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria básica, haciendo que la situación sanitaria en la Franja de Gaza sea insostenible. Entre 1947 y 1949, miles de palestinos fueron expulsados de sus hogares por grupos sionistas paramilitares y otros miles fueron desplazados obligándolos a buscar refugio en diferentes ciudades y países vecinos. Muchos más fueron desplazados a diferentes ciudades dentro de Palestina, convirtiéndose así en refugiados dentro de su propio territorio. Hoy, la población de refugiados palestinos intenta sobrevivir a duras penas, sin servicios básicos, sin atención médica, sin escuelas, sin agua potable y sin energía, entre otras tantas faltas. Hoy Israel se ha empecinado en exterminarlos a vista y paciencia del planeta entero, y su ejército se ha convertido en un ejército asesino de niños y niñas. Para comprender mejor esta desgarradora situación que estamos viviendo hoy día como planeta, que nos afecta a las y los palestinos, hemos invitado a Farid Riadi. Farid es profesor de historia y psicólogo. También es miembro de la Unión Árabe por Palestina y un activo defensor de la libertad de la nación palestina. Farid, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Farid, para comenzar, quisiéramos mencionar que hemos escuchado el argumento que defiende a los israelíes diciendo que son el pueblo escogido de Dios. ¿Nos puedes aclarar la veracidad de esta afirmación? Bueno, esa afirmación de pueblo elegido es no sé, elegidos por su propio Dios, elegidos según sus propias escrituras. Entonces, si uno tiene una religión, obviamente y escribe un libro sagrado, uno va a ser elegido por sí mismo. Entonces, la legitimidad que puede tener eso es ninguna. No, la legitimidad le impone la fuerza, el poder militar, el poder económico, pero el del ser un pueblo elegido es la misma teoría que tenían los nazis de ser una raza superior, como, como que eso legitimara las acciones bélicas o el exterminio de otros pueblos, pero es básicamente algo que se cree en ellos mismos, ¿no? Y más que algo que los ayude es un problema.
puede ser polémico lo que voy a decir, algo que ha dicho Jadwe en algún momento también, por lo cual también se ganó hartas críticas incluso de miembros de su sector, porque uno de los grandes problemas del judaísmo es esta visión de pueblo elegido, algo que no tienen los cristianos y que no tienen los musulmanes, que las otras dos religiones abrahámicas, que se han logrado construir civilización, porque la idea de ser un pueblo, de que los elegidos del mensaje de esta divinidad dependen de una raza, lo constriña a un grupo muy pequeño de personas. No es un mensaje ecuménico, universal, como el del catolicismo, que el mensaje de Cristo es para todos, de todos los que son fieles a su mensaje, o de la Umma, de la comunidad de creyentes de los musulmanes, porque sus fe pueden ser extendidas de forma universal. El mensaje es para todos los que quieran convertirse y creer. En cambio, para el judaísmo no es así. Entonces, es la única de las tres religiones que nunca ha logrado construir civilización. Sí lo han logrado los musulmanes en cuanto a estructuras históricas de carácter imperial, igual los cristianos. Entonces, yo desde mi perspectiva como histórica le ha sido más un problema y que se legitima simplemente en sus propias creencias. Sí. Qué interesante el punto que nos planteas en el sentido de que haces esta distinción de cristianismo versus judaísmo, que son conceptos absolutamente distintos. Farid, em, ¿nos puedes explicar qué es el sionismo? ¿Cuál sería su origen? ¿Cuáles serían sus aspiraciones? ¿Y por qué hoy día están situados en Palestina? Claro, el sionismo es un movimiento político y religioso que nace en el siglo XVIII, siglo XIX en Europa, el cual propone la creación de un hogar nacional judío. Entonces, es un movimiento político religioso de carácter nacionalista. Y ahí viene la idea de que los judíos son un pueblo y no una fe. Como que hay pueblo-fe, lo unen, no lo dividen. Entonces, como son un pueblo, como son una nación, deberían tener un territorio según esta creencia. Entonces, eso es lo que les permite a ellos demandar, según sus propios preceptos, la búsqueda de un hogar nacional. No sé si podemos compartir alguna diapositiva Sí, para por explicarlo. supuesto, proyecta nomás. Vamos a compartir un poco entonces. ¿Se ve ahí? Sí, se está viendo sin problema. Ya, vamos a adelantar acá. Bueno, en cuanto al... ah, acá. Bueno, el sionismo es este movimiento político religioso que busca que los judíos sean un pueblo y que ese pueblo tenga una nación, tenga un territorio soberano. Entonces, bueno, ellos estuvieron en el movimiento en Europa y empezaron a agarrar fuerza hasta que tienen su primer congreso en Suiza, en 1897, y él es Theodor Herzl, quien precede este primer congreso sionista. Y en el fondo era buscar un lugar para instalar un Estado judío. Lo habían intentado en Europa, habían apoyado distintas revoluciones, se habían inmiscuido en distintos procesos para tratar de acceder al poder político, pero como las élites, ya sean en las monarquías o ya sean en la república, eran siempre cristianas, nunca pudieron acceder a este poder político. Si bien habían acumulado poder económico en la banca, en el comercio, pero acceder a gobernar un país o ser parte de las cúpulas dirigentes nunca lo habían logrado plenamente. Entonces deciden salir de Europa. Ya su hogar nacional no iba a estar en un país europeo, sino que tenían que buscarlo fuera de ese territorio. Y se plantean estas tres alternativas. Palestina, que se encuentra acá en el Mediterráneo Oriental, eh, la Patagonia chileno-argentina, que lo plantea también Herzl en su libro, y Uganda en África. Finalmente, por motivos religiosos, por motivos económicos también, por motivos prácticos, se elige Palestina porque la Patagonia chileno-argentina era un territorio que era más distante, que tenía grandes recursos naturales no explorados, pero como los estados nacionales no habían llegado aún plenamente a dominar esos territorios, no había infraestructura construida. Entonces tendrían que ellos venir a construir esa infraestructura. Uganda, donde nace el lago Victoria, también tenía grandes recursos hídricos, minerales, ecológicos, pero seguía estando muy lejos de este centro del mundo que estaba en Palestina, donde ya había toda la infraestructura, puertos, ciudades, vías férreas, entonces había que desplazar a la población local y a instalarse ellos. La bandera de Israel
representa este gran Israel como el espacio vital de la Alemania nazi. Ellos tienen la visión de tener un país gigantesco entre el río Tigris y el Nilo, eh, para como apropiarse de toda la media luna fértil, donde está Egipto, Siria, Irak, todos estos otros países árabes que están en el territorio. Entonces eso es más o menos el sionismo, la idea de que los judíos son un pueblo y como son un pueblo tienen que tener un territorio soberano. Mm. Y voy a dejar ahí Es, de compartir. es un movimiento, eso es un movimiento nacionalista en estricto rigor y es bastante... Claro. eh, Y no es cualquier nacionalismo, es un nacionalismo de carácter étnico. No es un claro, nacionalismo político. El nacionalismo étnico se basa en la idea de raza, la base de etnia. Entonces no pueden haber otras etnias dentro de mi nación, porque es un nacionalismo exclusivamente para mi grupo étnico. Y eso claro. es algo que tenían también los nazis con la raza aria. Esta tierra es solo para los arios. Los que vivan acá y no sean arios van a ser o encarcelados o esclavizados o transformados en ciudadanos de segunda clase, porque este es nuestro país. Es complejo en estricto rigor situarnos desde este nacionalismo étnico, como tú muy bien lo dices, porque es excluyente. Farid, ¿por qué nosotros estamos hablando de genocidio? El genocidio contra Palestina, pregunta, ¿comenzó en octubre del 2023? El año pasado en Gaza o viene desde mucho antes? ¿Qué gatilló los actuales ataques de Israel a Gaza? ¿Qué justifica, en definitiva, que Israel siga y mantenga estos ataques? Claro, no, el genocidio no, contra lo que quieren mostrar los medios de comunicación, no partió en octubre, no partió el año pasado, sino que algo que lleva muchas décadas, más de 70 años, 75 años, desde 1947 y desde antes incluso, porque estos grupos sionistas se organizaron en guerrillas para empezar a masacrar a los palestinos con el objetivo de este genocidio que es una limpieza étnica, que se busca el desplazamiento forzoso, el exterminio de un pueblo, desplazarlo, ya sea matándolo o echándolo, para después colonizarlo por otro pueblo. Entonces, esto es lo que sería un genocidio, tratar de exterminar o desplazar a un grupo étnico o a un grupo humano que estuviera viviendo en un territorio. Mm, Ellos tenían esta frase, no sé si se ve aquí, que dice, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Entonces querían crear este Estado judío solo para los judíos. El problema es que ese pueblo estaba ocupando la tierra de alguien que ya vivía ahí. No era una tierra sin pueblo, pero era la justificación que tenían ellos, porque como los nacionalismos étnicos, especialmente de este tipo tan depredador como los que promueven los sionistas, ve al otro como un no humano, como un ser inferior que no importa ser exterminado, porque los elegidos somos nosotros, son sí. este exclusivo pueblo, y los que hay ahí en este territorio no serían considerados como personas. Serían salvajes, serían bárbaros, serían incivilizados. Por eso no sé si se ve esta imagen comparativa entre la conquista del oeste y de los estadounidenses, donde se veía también a los indígenas como no No humanos, humano. y también lo que hacen los sionistas con los palestinos. Sí. Mira, dos comentarios, no lo puedo dejar pasar. Ujú. Cuando tú hablas del genocidio como limpieza étnica, que es expulsar a un pueblo de su territorio, hace ayer o antes de ayer salió la noticia de que Israel ha desarrollado, avala la expropiación de más de 17.000 hectáreas para instalar colonos judíos, para instalar nuevas colonias en la Cisjordania. Eso es lo primero. Por lo tanto, está clarito, váyanse de aquí. Y lo segundo, no puedo dejarlo pasar porque vivimos en la Araucanía y efectivamente desde la Araucanía también son procesos que se vivieron durante el siglo XIX y siglo XX en la Araucanía, en Argentina, en el lejano oeste en Estados Unidos, que significa la expulsión de otras naciones para apropiarnos de ese espacio territorial. Farid, nos enteramos por redes sociales y algunos medios de comunicación de la magnitud de las acciones. Yo les decía al principio, más de 50.000, más de 40.000 asesinados, eh,
de la magnitud de las acciones genocidas israelíes en Gaza. Sin embargo, los canales de televisión oficiales o los masivos, los controlados por las grandes empresas, no dan la suficiente cobertura a los horrorosos hechos que están sucediendo y que eventualmente podrían llegar a eliminar a una nación. ¿Cómo explica, cómo se explica o cómo se entiende, cómo tendríamos que entender nosotros el comportamiento de cierta parte de la prensa sobre este genocidio? Bueno, la prensa responde a los intereses estadounidenses. La prensa nacional también, eso es algo que puede llamar la atención. ¿Por qué nuestros medios toman partido, toman bando por un sector, por Israel o por Estados Unidos? Y es porque son serviles al poder estadounidense, ya sea por dos motivos: porque son filiales o están comprados por estos medios, como el caso que estuvo Televisión un tiempo, que era, creo que Paramount Pictures era el dueño del canal. Entonces, cuando un país o una empresa de un país compra una empresa, el capital no es aséptico a los intereses nacionales de un país. Entonces, esos grupos económicos también responden a los intereses geopolíticos de su propio país. Entonces, si te compran una empresa estadounidense, va a responder a esos intereses. Si una empresa francesa, lo mismo, inglesa. Entonces, ciertos canales estaban bajo el control de medios estadounidenses o que son realmente medios estadounidenses, como el caso de CNN. Pues CNN es un canal estadounidense. Mm. Entonces va a responder a los intereses del país de donde viene. Y a nosotros nos parece muy normal tener a CNN, oh, como el gran canal de noticias, pero un canal que tiene un interés geopolítico y tiene una ideología y responde a los intereses de Estados Unidos. Qué raro sería para nosotros tener un RT, por ejemplo, una filial de RT acá en Chile, RT Chile. Saltarían todos los medios, los otros medios, en contra de este canal. No, pero esto es propaganda rusa, esto es el canal de Putin. O Hispan TV, que es un canal iraní también, pero no, se normaliza porque Estados Unidos es como el imperio hegemónico. Entonces su relato es la verdad y se impone. Y esa es por una parte. Y por la otra es que tenemos una subordinación ideológica de las élites nacionales, que son serviles gratuitamente o con algunos intereses, pero a veces simplemente por herencia, a los intereses estadounidenses. La herencia de la dictadura, que este fue estas élites fueron apoyadas por el régimen militar, que fue apoyado por Estados Unidos. Entonces, como fueron instaladas ahí, siguen siendo serviles a los intereses estadounidenses. Y esto es por izquierda y derecha. Entonces, más o menos Bueno, por eso, o hay una influencia de grupos económicos, o hay esta subordinación ideológica a los intereses de Estados Unidos. Aunque en lo que va de siglo XXI, estemos viendo que este bloque no está ganando esta Segunda Guerra Fría, sino que estaría siendo un bloque que viene en retroceso, un imperio que entra como en decadencia. Pero las élites siguen empecinadas en ser serviles a los intereses estadounidenses. Eso es más o menos por qué los medios de comunicación toman tanto partido por un bando. sí. Mira, no, te escucho y no puedo olvidar este comentario que hizo este periodista que tiene un matinal en el Megavisión, Antonio Neme, parece, y que lanzó la tremenda frase, digamos. Nosotros lo sabíamos, digamos, los medios de comunicación transmiten las ideas de los dueños. Y él dice, Claro. a propósito de reclamándole a una manifestación que había en algún momento, él dice, me tienen cansado de decir que los medios mienten, cómprense un canal y digan lo que quieran. Bueno, de eso se trata, digamos. Ellos dicen lo que el dueño quiere, digamos. Pero bueno, Claro, la opinión es el que paga la tinta es el que decide que lo que se publica. Bueno, la tinta de empresa, pero el que paga el canal es el que decide cuál es la línea editorial del canal y qué se transmite y qué no. Así que claro, básicamente es eso. Estamos comprando, siempre que nos informamos por medios masivos, estamos comprando propaganda. Así que tengámoslo siempre claro. Si vemos un medio ruso, es propaganda rusa. Si vemos un medio, no sé, chino, es propaganda china. Si vemos un medio estadounidense, es propaganda estadounidense. Lo mejor es comparar. sí, Siempre contrastar unos medios con otros. Claro, hay medios alternativos que quizás no dependen de los intereses de estos grandes conglomerados económicos de los países, pero en su mayoría todos transmiten la opinión que les conviene. Y también no existe la opinión pública, hay opinión publicada.
no hay una opinión que todos pensemos algo porque, no sé, tenemos una mente colectiva que llegamos a un acuerdo. No, pensamos las cosas que nos ponen en la mesa para poder informarnos. Exactamente. Bueno, hay un principio en la enseñanza de la historia. Estoy hablando con Farid Riadi, que es profesor de historia y además es psicólogo, y yo también soy profesor de historia. Y hay un principio que nosotros tenemos que desarrollar en los niños, niñas y adolescentes en la escuela, que tiene que ver con no instalar visiones unívocas. Lo que estamos conversando en el fondo es que puedan ser capaces de revisar otras fuentes de información y generarse su propio convencimiento. Farid, hemos visto imágenes de soldados israelíes en actitudes abiertamente grotescas, en que lucen la ropa interior de mujeres palestinas, las cuales han sido vejadas y después asesinadas o lisa y llanamente asesinadas. Imágenes en que utilizan a palestinos como escudos humanos. Veíamos hace un par de días atrás un camión israelí con un palestino amarrado al capó, digamos como escudo humano en sus tanques, u otras en las que se jactan de la cantidad de niños y niñas que han asesinado. Ante esto, ¿no hay sanciones? ¿Cómo se explica esta impunidad? ¿Cuál es la relación de Israel con Estados Unidos, la ONU, la comunidad internacional? Claro, es que, bueno, voy a compartir nuevamente un paralelismo que siempre hago de este comparación entre el Estado de Israel y el Tercer Reich, y entre los nazis, porque lo que hacen ellos es muy... eso ocurre cuando en una entidad beligerante, hay un combatiente que ve a su enemigo como un no humano, como un subhumano, como no lo respeta, no le importa exterminarlo, ni que sufra, porque no lo reconoce como un igual, no lo reconoce como una persona. Y esto es algo que hacían los nazis también, porque ellos eran la raza superior, eran los arios, y el pueblo elegido desde el sionismo, los yahudí, entonces no ven como iguales. Los nazis veían a los judíos como Untermen, bueno, o a los soviéticos, o a los gitanos, y los sionistas ven a los no judíos como goyim, como un pueblo, alguien que no es parte del pueblo elegido, entonces una categoría inferior. Entonces eso les permite a ellos cometer toda esta gran cantidad de crueldades, todo exterminio, porque no ven que están matando personas, están matando unos seres que parecen humanos, pero que para ellos no lo son. Entonces eso es lo que permite este nivel de atrocidades, ¿no? Y el festinar así con la muerte de niños, porque para ellos, él ve a su hijo, este soldado que comete esto, y no lo ve como un niño al palestino. No hace esa comparación. Para él es un enemigo y no es una persona. Eso permite que se cometan este tipo de atrocidades que de repente rayan en lo patológico. Uno dice, pero estos están dementes, son psicópatas, ¿por qué hacen esto? Y es porque están tan sobreideologizados que, aparte de tener un fanatismo por su causa, también ven al otro como un no humano, como una persona, como alguien que no es una persona. Y las Justifica. sanciones ahí, como los organismos internacionales también tienen un partido, también tienen un bando, también tienen una tendencia, no son ecuánimes. Entonces la sede de la ONU está en Nueva York. Los, los países sancionados generalmente son los enemigos de los países occidentales, los enemigos de Estados Unidos, ya sea Rusia, ya sea Venezuela, sea Irán, eh, pero no Israel o no Estados Unidos. Nunca se ha sancionado así a Estados Unidos siendo que el país que más guerra ha iniciado y en el que más conflicto ha estado. Entonces las sanciones también tienen un cariz que no es equilibrado. Entonces Israel básicamente tiene carta blanca porque tiene el respaldo de Estados Unidos para matar a cuanta gente quiera y para hacer lo que quiera, y nunca va a ser sancionado, porque el que es ¿Le puede poner el ¿Alguien país le puede que... poner el cascabel al gato? ¿Ah? ¿Alguien le puede poner el cascabel al gato? Otro poder. Yo creo que Ya. a un poder geopolítico que se logre oponer al bloque occidental. El occidente no somos nosotros, algo que también siempre lo explico, que nosotros por subordinación cultural hemos sido obligados a ser occidentales o a adoptar ciertos patrones culturales, creencias, ideologías del occidente. Pero el occidente es Estados Unidos, es Europa occidental, no es
Zelanda, Australia. Y por anexión Corea del Sur y Japón. Pero ese sería el occidente, el mundo anglo-germánico protestante y ahora sionista, que sería como su punto de avanzada en Oriente Medio. Y lo único que se le podría oponer al occidente es otro poder geopolítico con la fuerza, con el poder industrial, militar, económico, para poder enfrentarse. Y yo lo único que veo que tenga ese poder es el bloque que está armando con los BRICS, con Mm, China, Rusia, India, bueno, ahora Irán, Egipto y otros países no alineados o países del, en vías de desarrollo, que el occidente lo está uniendo. Estados Unidos ha tenido la gran capacidad de unir a todos sus enemigos en su contra, y este bloque podría hacerle un contrapeso, sería lo único, yo creo, que realmente los que mm, podrían poner el cascabel al gato, no porque sean aliados naturales de Palestina o porque tuvieran algún tipo de condescendencia con el pueblo palestino, sino porque Israel es un soldado de Estados Unidos y Estados Unidos está en guerra con Rusia y está en guerra con China, y entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, sí. si Israel es aliado de mi enemigo, entonces es mi enemigo, y si los palestinos están en contra de Israel, entonces vamos a tener que apoyarlo. Como un poco eso. Podríamos entender entonces que Israel, más allá de, es una base militar de Estados Unidos en Oriente Medio. Claro, es lo que intentaron hacer con Ucrania, lo que intentaron hacer con Ya. Ucrania después del Euromaidán, de transformarla en su ariete en contra de Rusia. Entonces, Israel es el gran portaaviones que tiene Estados Unidos para controlar a todo Oriente Medio, controlar a Siria, Irak y todos los países de alrededor, y luchar contra Irán, que sería el gran adversario que tiene Estados Unidos en la región. Es algo Mm, que los Estados Unidos están haciendo con Taiwán también, porque tratar de transformar esto en el campo de batalla para China. Pero ahí con Taiwán es muy pequeño ese lugar. mm, Y China es muy grande, muy poderosa, es muy desequilibrado, entonces están tratando de meter a otros actores en el conflicto, como puede ser Australia, Nueva Zelanda, Filipinas últimamente. Entonces están tratando de armarle un cinturón de contención a China con enemigos. Bueno, Corea del Sur y Japón también. Entonces sí. siempre Estados Unidos busca tratar de hacer guerras proxy contra sus adversarios. Mm. Y sería Israel Farid, en Medio Oriente, Taiwán en Asia Pacífico y Ucrania en Europa Oriental. oriental. Farid, ¿nos puedes explicar sobre el apartheid en Cisjordania? ¿Qué ha estado sucediendo ahí en estos últimos días? Claro. El apartheid, voy a compartir de nuevo. Ya, el apartheid es un régimen de segregación racial, donde existen distintos tipos de derechos para grupos humanos distintos. Entonces, lo que busca Israel es que si no puede exterminar a todos los palestinos, entonces los vamos a tener subyugados a un sistema como de castas, donde los ciudadanos israelíes tienen más derechos y los palestinos menos. Entonces los palestinos no tienen derecho a tener derechos políticos plenos porque pueden votar, pero su acceso al poder es muy limitado, pueden elegir a muy pocas personas, son considerados ciudadanos o nacionales, no son considerados ciudadanos ni nacionales aunque hayan nacido en Israel, son designados a los trabajos peor calificados, tienen permisos de residencia que son revocables, se los pueden quitar y expulsar o transformar en ilegales, tampoco pueden adquirir bienes raíces, están limitados a vivir a determinadas zonas, están sectorizados en guetos. Entonces eso es lo que ocurre en Cisjordania. Se está colonizando el territorio y se transforma a los palestinos en ciudadanos de segunda clase, Mm, donde no pueden acceder a los mismos derechos que los israelíes, no se les asimila. Algo que hacen generalmente los estados nacionales es tratar de incorporar a la población del territorio conquistado como nacionales de su territorio. Pero Israel nunca lo ha hecho. Sudáfrica tampoco lo hizo. Por eso allá se inventó este tema de apartheid, de régimen de segregación racial. Entonces, yo voy a tener una colonia donde yo voy a gobernar, voy a tener todos los derechos y las personas que son nativos de ese territorio nunca los voy a incorporar como nacionales en pleno derecho. Y siempre van a estar relegados a una segunda categoría. Eso es más o menos lo que ocurre en Cisjordania, este régimen Eso es de lo que viven hoy segregación día. racial. ¿Ah? Eso es lo que están viviendo hoy día los Claro, palestinos. eso es lo que viven hoy día. Aquí están todas las zonas de exclusión, asentamientos, colonización,
colonos armados que son civiles, pero atacan a la población palestina respaldados por el ejército, puestos de control transitorio y permanentes que van coartando la movilidad de los palestinos, detención administrativa, te pueden detener sin ningún cargo y por un tiempo ilimitado, hostigamiento, asesinato, etcétera. Entonces eso es lo que es una parte. Y eso es lo que ocurre en Palestina, la Palestina ocupada. Actualmente Gaza está siendo ocupada, pero anterior a la invasión, Gaza estaba siendo atacada, pero no ocupada como territorialmente, porque Ya. en cierto momento se retiran los israelíes de todas las colonias que tenían en Gaza, los retiran para que quede solamente la población palestina en ese territorio. Ahora sí está siendo ocupada y desplazada. No sé si queda claro más o menos lo que es una parte. Sí, 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 sí. De hecho, han existido distintos momentos en la historia donde ha habido apartheid en Estados Unidos, en Sudáfrica. Hoy día lo Claro. que está viviendo el pueblo palestino eh, es, es la ocupación y la segregación. En el fondo es segregar a una población por ser distinto. Farid, no quiero dejar pasar dos preguntas que te quiero hacer. La primera. ¿Quiénes son los colonos? Los colonos, por lo que yo entiendo, los colonos no necesariamente son los nativos, no necesariamente son israelíes nativos. Son gente que viene de otras partes, de Claro, Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Europa del Este. Eso claro, es lo Israel primero. eh, partió su historia como una colonización de asentamiento, como una colonización de gente que venía de otros lugares, que los iban trayendo desde Europa del Este fundamentalmente, para instalarlos en Palestina. El colono de asentamiento es alguien que rompe relación con su país de origen y se instala tratando de ser nativo del territorio donde llega, pero viene de otro lugar, no es nativo de ahí y tiene que ser traído desde otro lugar. Y esto nunca ha terminado. ¿Por qué? Porque la población israelí nunca ha podido demográficamente eh, o superar a la población árabe o palestina de lo que lo rodea o del lugar donde intenta colonizarlo. Entonces siempre han sido minoría y nunca han logrado tener un boom demográfico para no necesitar de la colonización extranjera. Entonces siempre, constantemente están trayendo colonos del exterior. Basta con ser judío, declararse judío, y ya uno puede solicitar la nacionalidad israelí y pasaporte israelí, y podrían mandarte a colonizar algún territorio palestino en Cisjordania y decir que tienes una vivienda allá. Entonces bastaría con eso, porque siempre necesitan alimentarse de los judíos de otras partes del mundo. Entonces hay mucho argentino, hay mucho polaco, alemán, o antiguos descendientes rusos también que están allá en Palestina como colonos israelíes, pero que no son nativos de Israel. De hecho, todos los grandes jerarcas sionistas o israelíes vienen de otros lugares del mundo. Vienen de Alemania, de Polonia, de Rusia, del Imperio Austrohúngaro, venían, y tenían otros nombres incluso. El Mm. otro día estuve leyendo ahí cuáles eran los nombres originales que tenía Netanyahu, que tenía Ben Gurión, tenían otros nombres y después se los cambian a un nombre más judío. Esos son los Para que colonos. para que se entienda entonces, solamente lo voy a graficar de la siguiente manera, Farid, solo para que se entienda. Yo, el día de mañana, voy a la embajada y digo, yo soy judío. Probablemente me van a dar un pasaporte y me van a decir, usted tiene una tierra en Cisjordania y le vamos a dar una casa. Pero en estricto rigor, yo no soy nacido allá. Y Claro, en estricto rigor, esa casa está en un territorio que fue arrebatado a una familia palestina, probablemente fueron expulsados o masacrados, y me van a dar ese territorio a mí. En el fondo, eso claro. es la Eso es más o menos colonización, lo digamos. que... No sé, Ok, podría ir Mauricio Israel, no sé, Farca, podrían tener o lo han solicitado en un momento, y Mauricio Israel creo que estuvo allá. Eh, y se le puede dar la nacionalidad israelí, mucha gente escapa por esos mismos temas, por temas como lo que le pasó a Mauricio Israel, temas económicos, estafa, arrancan para allá, porque no hay extradición. ya. Entonces, hay mucha gente que se va escapando o que le prometen también una mejor calidad de vida para tener que nutrir constantemente su población que tiene patrones europeos, que tiene patrones descendientes de población, están en envejecimiento. Sí. Entonces siempre requieren ser alimentados desde fuera con nuevos colonos. Farid,
la segunda pregunta que no quería dejar pasar, ¿qué es esto del lavado de imagen de Israel? Ah, claro. Porque se nos El plantea lavado, como, mira, se nos ha planteado como la única democracia de Oriente, se nos ha planteado como el espacio sin discriminación en la comunidad LGTBIQ+. Entonces, todas esas cosas. ¿Qué es este lavado de imagen? claro, el lavado de imagen es una estrategia de propaganda, una estrategia para tratar de limpiar, como no sé si se ve acá en la imagen, limpiar los crímenes, limpiar eh, todas las atrocidades que hacen con distintas fachadas, distintas como aparentar que son un Estado democrático, que son un Estado inclusivo, pero que siempre está este colonialismo imperial, racista, que está por debajo. Pero se trata de lavar con distintas categorías. Y hay varios lavados de imágenes que son estas estrategias de propaganda israelí, como que son un Estado ecológico, que hacen florecer el desierto, que tienen una agricultura hidropónica, que son pioneros en cultivar en terrenos áridos, pero también están destruyendo los cultivos de los palestinos, desertifican porque traen especies exógenas que no son del territorio, las paltas, por ejemplo, israelíes, nunca hubo paltas allá, entonces también le hacen un problema ecológico con la flora nativa. Entonces se quiere vender esta imagen, que son un estado ecológico y que son un Estado inclusivo en cuanto a lo LGBT, pero tienes que estar en el ejército y tienes que matar niños, entonces se respeta tus derechos siempre que sea homosexual, pero que seas israelí, porque si eres homosexual y palestino no tienes ningún derecho. Entonces siempre se hacen estas marchas del orgullo muy grandes, pero se cubre esto para tratar de limpiar que sí están matando a otras personas, que matan niños, pero son inclusivos. Entonces, en cuanto al lado democrático, tratar de que son un país que cumple el derecho internacional, esto de que son la única, bueno, este es el lado democrático, son la única democracia de Oriente Medio, pero una democracia que extermina a otras personas, donde no todas las personas tienen los mismos derechos a votar, sino que son una democracia con derecho a voto censitario, porque tienen un apartheid, donde no todos los que viven ahí pueden tener derecho a ser electos o a ejercer el voto. Entonces, eso es lo que más o menos es un apartheid. Digo, es un lavado de imagen, pues, una Lavado de estrategia imagen. para limpiar tus crímenes frente a la opinión pública. O sea, esconder la basura debajo de la alfombra, en realidad. Claro, claro, tratar de esconder la basura. Y le ha funcionado por mucho tiempo, porque ellos tienen un control de medios de comunicación, control de la prensa, hay mucho lobby, mucho poder económico que se empeña constantemente en ir tratando de limpiar la imagen de Israel. Que algo que se ha Bueno, roto nosotros, hace poco, así en cuanto a los medios de comunicación alternativos, a las redes sociales, que se le ha ido de las manos un poco la información que la que pueden acceder las personas. bueno, podemos acceder a la misma información que ellos suben, digamos, que los miembros del ejército han subido. Claro, Por eso es que nosotros vemos esas imágenes tan brutales y tan grotescas de soldados usando la ropa interior de mujeres, porque ellos mismos claro, son los que las suben a sus redes Facebook, Instagram y ese claro. tipo de redes, digamos. O los palestinos que ellos mismos graban cuando los matan, así cuando los bombardean. Sí, sí. Entonces, y eso se difunde por TikTok, por redes sociales y cosas que no tienen control. De hecho, por eso Estados Unidos se ha empeñado tanto en tratar de prohibir TikTok, porque muchos de los jóvenes que se informan a través de no los medios masivos de comunicación que están controlados, sino que redes sociales no apoyan a Israel, pues no apoyan que se le envíen más armas, porque ven lo que está ocurriendo. Entonces, Mm. para ellos es mejor prohibirlo. Farid, hemos llegado al término del programa del día de hoy. Te queremos primero dar las gracias, pero por sobre todo te queremos dar la oportunidad de que tú dirijas unas palabras finales a quienes nos escuchan, quienes nos van a escuchar, quienes nos van a seguir viendo. En la invitación es a ello, digamos. ¿Cuál es tu mensaje para todas y todos quienes miran este genocidio, pero que hasta el día de hoy no se han involucrado en acciones de solidaridad con la hermana nación palestina que está sufriendo el genocidio? Yo creo que, porque tratar de apelar como a la humanidad, a los derechos humanos, como quizás no están tan en boga últimamente, pero yo creo que desde un punto de vista práctico, si les pasa a ellos, nos puede pasar a nosotros, porque ya ha ocurrido.
Entonces el capitalismo occidental actúa así, de esta forma. Y cuando hay un pueblo que les molesta, lo extermina, lo derroca su gobierno, hace golpes de Estado, tortura, mata, viola. Es lo que hace como estrategia geopolítica. Entonces, si les pasa a los palestinos, si olvidamos a los palestinos también, miramos para el lado y en un momento quizás nos podrá volver a pasar a nosotros. Nosotros ya tuvimos la Operación Cóndor, un montón de golpes de Estado en nuestro continente. Y, y el capitalismo anglosajón, cuando está en peligro, cuando se ve amenazado, se vuelve extremadamente violento. Entonces, ese sería como mi mensaje, como no olvidar, difundir, apoyar, ayudar, porque lo que les pasa a los palestinos quizá en un momento nos podría pasar a nosotros. Yo creo que es el gran mensaje que podría dejar hoy día. Bueno, de hecho, el texto ya tú lo planteaste en la introducción de las primeras preguntas, que esta visión sionista de crear un Estado de Israel en algún momento miró a la Patagonia, es decir, nos miró a nosotros. Yo creo Entonces, que nunca ha dejado de mirarlo, que eso es lo más peligroso. O sea, aquí siempre de repente nos critican, uno mismo se cuestionaba, oye, pero esto es la conspiración, esto es la conspiranoia. Y uno siempre, no sé, Tuma en un momento lo estuvo difundiendo, así, no, que este es el plan Andini, y dice, no, pero empezamos a investigar, no, la verdad que esto era como conspiración, y por mucho tiempo parecía así, pero ahora que vemos a Milei ahí abrazado con estos rabinos y entregándole dinero, entregándoles territorio, haciéndoles promesas, Israel va a poner una plataforma petrolera cerca de las Malvinas, entonces, oye, pero parece que no era tan conspiración esta cosa, entonces... Yo creo que nunca ha dejado de mirar así como plan B o como alternativa a la Patagonia. mm, Entonces siempre estar vigilantes de que quizás lo que pasa allá, si sea la circunstancia, sigue siendo una amenaza para nosotros. sin duda. Fuera ya de toda teoría conspirativa, porque también hay la gracia de la CIA en un momento quiso mezclar desde la Operación Gladio, uno donde los encontraron, que ellos estaban involucrados en ciertos atentados, quiso mezclar a la conspiración con la conspiranoia y ensuciarlo todo, para que, no sé, la Operación Cóndor estuviera mezclado con los reptilianos, así que y cualquiera que investigara esto fuera tachado de loco, fuera tachado como de cualquier periodista de investigación o persona que buscara qué había detrás de esto, Snowden o lo que le pasó a Julian Assange en su momento, tratar Sí. de asociarlo. Entonces hay cosas que son reales también, Mm. que sacándole el sensacionalismo de las teorías más disparatadas, pues. Entonces sí hay un peligro ahí, y mientras más lejos de nosotros estén, mucho mejor. Sí. Mm. Queremos agradecer al profesor y psicólogo Farid Riadi por su generosidad de haber aceptado nuestra invitación como Boletín Gabriela Mistral. Nosotros queremos invitar a todos y todas los trabajadores de la educación, docentes, asistentes profesionales, asistentes de la educación no profesionales, manipuladoras de alimentos, todos y todas quienes forman parte del mundo de la escuela, a que la sensibilidad que se desarrolla al convivir día a día con las infancias y las adolescencias nos muevan a la solidaridad con un pueblo que hoy día está sufriendo y especialmente con los y las niñas palestinas que están siendo intencionalmente exterminadas. Solo recordarles que desde el año pasado el 100% de los niños, niñas y adolescentes no han asistido a las escuelas. No han asistido a las escuelas. Niños palestinos y niñas palestinas. Y el 100% de las escuelas y la universidad han sido destruidas intencionadamente, más allá también agregarle la infraestructura hospitalaria que ha sido absolutamente arrasada, no han dejado nada. Entonces, no podemos guardar silencio ante este horror. Que el amor que decimos que tenemos por la humanidad nos mueva a solidarizar, a denunciar y a decir fuerte y claro, paren el genocidio. Basta de genocidio. Muchas gracias, muy buenas noches, que tengan un feliz descanso, porque en Palestina no lo tienen. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.